Saludos, Kikosis, que está con nosotros Hidalgo Bolívar. Y le he venido diciendo a Hidalgo, te has ido recuperando, has ido agarrando espacio. Tiene que venir más al programa de Kiko, ¿no? Y bueno, ¿cómo te fue con el último? Porque oí muy buenos comentarios. Oye, muy bueno y creo que tu programa de verdad va en crecimiento, ¿no? Muchas gracias. De verdad. Sobre Mira, todo porque es múltiple. Aquí nadie puede decir que viene por un factor o viene por... No, no. Y los temas son diversos, de verdad. Hidalgo, tú sabes que, no sé si es la edad. Hoy estoy triste porque se me murió un amigo de coronavirus, Raúl Azuaje, trabajó conmigo muchos años en la Asociación Sometida contra el Suero. Pero el tema de la pandemia, fíjate, estaba leyendo para hacer el programa de radio, oye, y las predicciones que hay para el 2021 son casi tan malas como las del 2020, a pesar de la aparición de la vacuna. El cardenal Baltasar Porras, que es un hombre que yo admiro, que me gusta su discurso, porque es honesto, muy de integración, de paz, está proponiendo que haya un acuerdo nacional con todos los factores, a ver si esa plata que está estancada por ahí se utiliza para comprar las vacunas. Y así, en el caminar y en el acuerdo, pues se avanza, o eso sirve para acuerdos necesarios que permitan que el país salga del estancamiento. Porque el tema del coronavirus, aun cuando Venezuela no tiene las cifras de otros países, ni ha llegado la tercera cepa esa que es súper contagiosa, bueno, se anuncia que es para abril que vamos a tener la vacuna, 10 millones. Joe Biden está vacunando 800.000 personas diarias y aspira a llegar a 1.500.000 diarias, porque si no ataca... Israel acaba de vacunar el 40% de la población. 40%. Entonces, el tema de la vacuna es fundamental. Y luego, esos recursos que ahora además van a ser investigados, de eso te voy a preguntar, podrían servirle a la gente. Ahora, ¿qué dificultad hay en buscar? Porque yo he visto que a pesar de lo complejo de la pandemia, el gobierno la ha asumido solo. Mira, yo creo que la oposición se ha equivocado, ¿verdad? Los temas no pueden ser dinamitados todos. Hay temas en los cuales tú converges y en los cuales tienes disenso. Eso es en el planeta, en cualquier sociedad, en cualquier club deportivo, en cualquier convivencia mínima, hasta un condominio. Hay diferencias y se mantiene. Pero quiero decirte lo siguiente, yo respeto la posición de Baltasar Porras, primero porque a él mismo yo lo respeto, lo conozco hace muchos años, su familia es de Palo Negro, de Aragua, ¿no? Y quiero decirte, ojalá tenga suerte, porque el llamado no es al gobierno, el llamado es a quienes tienen retenido, en este caso, el dinero. El dinero es de la República. ¿Y cuál es el argumento para no usarlo en Inglaterra? Como ha dicho el presidente, nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, en una locución el sábado, impecable. Impecable porque no ha habido respuesta. Lo que ha habido es descalificación. Pero en el fondo, ningún líder de la oposición, ni Guaidó, ni ningún líder del sector radical ha podido darle respuesta en concreto a eso. Ahora, ¿qué significa? Yo te tengo una propuesta y no pensé que íbamos a arrancar por aquí, pero te la voy a dejar de una vez. Podemos, aprobó ayer, sugerirle al presidente de la Asamblea y a la directiva, igualmente al PSV, a Diosdado Cabello y al presidente de la República, para su consideración, porque esto tiene que ser analizado, un referendo consultivo. ¿Sobre qué tema? Con una sola pregunta. Que el gobierno, el pueblo de Venezuela está de acuerdo con que el dinero de Inglaterra sea liberado y se le quite la facultad al señor Guaidó para... Bueno, pues eso está congelado, Guaidó no la tiene. No, pero la tiene congelado él. Porque, oye, la disputa es con él. Si yo retiro la disputa, inmediatamente no hay disputa. Eso es jurídicamente, para eso no hay que ser muy abogado. O sea, ¿quién paralizó el depósito? Juan Guaidó. ¿Quién impide que el juicio termine? Él, porque es la contraparte. Ahora, una contraparte sin legalidad. Ahora yo digo, ya superamos el problema de la legalidad. El gobierno es legal en la solicitud de sus recursos, como lo ha dicho el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. Ahora, ¿qué sale ahora? Una legitimidad de opinión. Yo creo que el pueblo de Venezuela tiene que decidir si el dinero que está en Inglaterra, el gobierno, lo que está proponiendo el presidente, es que la OMS, Organización Mundial de la Salud, decida la vacuna y el uso de la vacuna para 30 millones de venezolanos residentes aquí o viviendo en el exterior. Bueno, vamos a refrendarlo con el pueblo y vamos a ir a un referéndum consultivo. Yo te puedo jurar, Kiko, que en ese referéndum van a votar más de 15 millones de personas.
Porque tú puedes tener diferencias con un gobierno, pero la vacuna no se trata de una vacuna para quienes respaldan al gobierno, una vacuna para toda la población. Ahora, Didalgo, fíjate, el gobierno ha planteado una investigación en la Asamblea Nacional, ya se nombró la comisión para investigar el manejo de esos fondos. Hay numerosas denuncias. En Paraguay surgió una muy fea. La señora Patricia Poleo todos los días saca argumentos y gente que declara sobre esta empresa, esta gente que cobraba comisión por recuperar los activos de Venezuela, sobre todo los de Petrocaribe, etc. Lo cierto es que, como es, la procesión viene por dentro. Julio Borges ya pidió a Guaidó que explique el manejo de esos fondos. Y seguramente por allí vendrán unas consecuencias. Yo no voy a acusar a nadie porque eso debe ser un proceso de investigación. Pero lo cierto es que esa investigación en la Asamblea Nacional sigue en el esquema de confrontación. Seguimos peleando, pues. Cuando, fíjate, lo que tú acabas de proponer, un referéndum, es un giro, porque entonces es centrarnos ya no en las facturas, o tú me hiciste, yo te hago, o tú me quieres tumbar y yo no me dejo, concentrarnos en el tema país. No, pero es que tú no puedes dejar pasar esta. Primero, te adelanto lo siguiente. Bueno, pero fíjate que en la Plaza Altamira... Óyeme, no, pero Ajá. óyeme, ¿quién es Juan Guaidó hoy? Yo no voy a referirme a Juan Guaidó antes del 5 de enero. Era el presidente de la Asamblea Nacional. Con desacuerdo, con diferencia, con desacato, pero ejercía la presidencia de la Asamblea Nacional. Esta Constitución establece que a partir del 5 de enero había que nombrar una nueva Asamblea Nacional. Él no puede proclamarse en negociador de una deuda que tiene Venezuela. Mira, yo que soy vicepresidente de la Asamblea Nacional, no estoy autorizado ni facultado para irme a Paraguay y decirle al presidente de Paraguay, mira, págame el 30% y el 70%, olvídate de ese pago. No, yo no tengo facultades para eso. Esa facultad no es legislativa. Esa es una facultad administrativa porque el cuentadante es la República. Él no es el cuentadante de la deuda. Y para eso existen organismos, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, que por cierto ya él no tiene ni procurador ni tiene contralor porque todo el mundo ha venido renunciando. Ahora, ¿por qué han venido renunciando? Sencillamente porque no hay gobierno interino. Entonces, yo creo que aquí estamos frente a un abuso de poder. Un abuso de poder y tú no lo puedes dejar pasar. ¿Por qué? Porque son 350 millones de dólares. Ahora, ¿quién ha facultado al señor Guaidó para reducirle a Paraguay la deuda en 70%? Yo no voy a entrar en los de las comisiones porque eso le corresponderá investigarlo al Poder Judicial, pero sí comparto la denuncia que ha hecho Jorge Rodríguez el sábado pasado y impecable en términos de argumentar. Fíjate que es tan impecable que yo a lo mejor cometo un atrevimiento, pero es tu programa, ¿no? Y entonces como es tu programa, yo aprovecho para cometerlo, Hágalo. para cometerlo aquí. Si es Mira, un tubazo, mejor. yo quiero hacerle un reconocimiento a Julio Borges. Óyeme, y no sé si con esto me satanizan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira, Julio Borges, en el 2007, cuando la oposición se retiró del Parlamento, él se apareció en un centro de votación y votó. Y defendió el voto en ese momento. Y yo era gobernador en ese momento. Y me llamó la atención de que él, de manera individual, dijo, yo no voy a renunciar nunca al voto. Hoy ha escrito algo que a nosotros tenemos que verlo en el contexto que lo escribe, no en el momento que él ha actuado contra nosotros, sino en este contexto. Le está pidiendo a Juan Guaidó, aclara lo que estás manejando. Vamos a ir al corte, Didalgo, para plantearte una tesis y seguimos discutiendo. Ya estamos con ustedes en Suquicosa. Seguimos con Didalgo Bolívar. Fíjate, la política se mueve. Guaidó, que arrancó con una enorme popularidad, hoy ha ido cayendo. La Unión Europea acaba de ponerlo como una persona más importante, pero ya él no es diputado. Así dice el texto. Y luego el gobierno de Biden ha cambiado su política. Fíjate, lo del diésel. Cambió la decisión de Trump, que eso afectaba al pueblo venezolano. Y esta última declaración sobre la pandemia de que las sanciones no van a ser aplicadas a quienes tienen problemas para resolver el tema de cuarentena, de lo que significa la nueva vacuna, etc. Bueno, el juego está cambiando. Fíjate que en Nueva Esparta, el gobernador acaba de producir una reunión con todo el mundo para decir que va a elecciones en unidad. Y así ocurrió en Mérida. Y hay
un documento que escribió José Luis Farías, un gentío que viene de regreso después de entender que la abstención era un error, como tantas veces se discutió, pero viene de regreso a la política. Entonces ese cuadro, si yo estuviera en Miraflores, yo lo utilizaría para quitarme de encima la chalequera esa de que tú eres narcotraficante, drogómano, dictador, Bueno, no sé qué cosa, y me metería en un juego distinto. Bueno, primero te voy a decir a tu estilo de programa. Tú no estás en Miraflores porque no quieres. Porque si tú me dices que sí, yo mismo me encargo de ir a la urdaneta ahorita y presenté el currículum. O sea que por ese lado no te preocupes. Ahora, por otro lado te quiero decir lo siguiente. En Miraflores se piensa, mira, el presidente es un hombre de diálogo. No es de diálogo como instrumento, sino de convicción. Yo quiero felicitarte por ese programa excelente de la entrevista que se hizo de varios medios de comunicación al presidente de la República. Porque hubo la oportunidad de aclarar temas, pero además hubo una relación muy franca y sincera de cuál es el papel de los medios en un momento determinado. Pero quiero decirte, el gobierno lo está pensando, óyeme. Cuando yo propongo el referéndum, Kiko, es porque siento que hay un problema de legalidad, pero la política no se sustenta solo en la legalidad. Es la que la soporta. La política también tiene el ejercicio de política con P mayúscula. Y yo es donde digo, vamos a un referéndum consultivo. Vamos a consultarle a los venezolanos si ellos están de acuerdo con que ese dinero se libere para comprar a través del, y te insisto, comprar a través de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la certificación de la vacuna y se procede a vacunar 30 millones. El presidente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha dicho, con ese dinero vacunamos 30 millones de personas, aquí y en el exterior. Bueno, ¿cuál es la decisión? ¿Qué tendría que hacer un señor como Guaidó? Mira, renunciar a la contraparte del juicio y decir, Venezuela debe disponer de ese dinero. ¿Y por qué no se conversa? Bueno, y déjame decirte una cosa. No sé si hay conversaciones ocultas. Bueno, yo no las tengo, no estoy autorizado para eso, pero te digo una cosa. Si eso significara que él debe liberar los recursos, hay que conversar. El problema es que yo no veo disposición en él en hacerlo, porque él no está preparado para irse del cargo, Kiko. Yo te lo voy a plantear de manera cruda como te lo voy a plantear. Mira, yo fui gobernador 16 años. ¿Tú sabes cuándo me di cuenta que yo había salido del cargo? Cuando Marieta me dijo a los 2 meses, anda a pagar la luz. No, totalmente no. ¿Y entonces por qué? Porque siendo gobernador, los servicios los pagaba el personal que le correspondía en términos de la residencia oficial del gobernador, no la residencia particular de Hidalgo Bolívar. ¿Y qué pasa? Cuando tú te das cuenta que vas a Parque Aragua, al sótano de Parque Aragua y te consigues una cola inmensa, una oficina sin aire acondicionado, y bueno, y ves todo aquello y dices, oye, yo creo que yo salí del cargo. O sea, el señor Guaidó no ha entendido que ya su tiempo feneció. Él no representa una autoridad. Mira, elegantemente se lo acaba de decir la Unión Europea. Usted es un líder luchador en Venezuela, pero señor, ya usted no es diputado. Usted no tiene ninguna legitimidad en términos... El Grupo de Lima, que ha sido uno de los más vehementes con el gobierno venezolano y con el presidente de la República, ¿qué ha dicho? Un momentico, ya el señor no es el representante ni del gobierno interino ni de la autoridad legislativa. Estamos obligados a entendernos. ¿Qué ha hecho el presidente Jorge Rodríguez? Vamos a los parlamentos de Paraguay, de Argentina. ¿Por qué? Porque estamos actuando institucionalmente. Ahora tenemos que ir al de Colombia. Monómero, Kiko, es una empresa venezolana. Déjame decirte, los agroquímicos que produce Monómero lo están vendiendo en la región centro-occidental, un saco de fertilizante. Lo venden en $35. ¿Tú sabes cuánto es el precio oficial? El precio oficial son $18. Ahora, ¿quién se lleva la diferencia? Ahora, ¿tú administras qué y a nombre de quién? Ahora, el Parlamento colombiano no puede creer que solo el gobierno colombiano tiene la autoridad para expropiar y confiscar. ¿Por qué? Porque esa es una empresa que nació en 1967. No la creó el gobierno de Chávez. Óyeme, nació con Raúl Leoni para ayudar a Colombia en términos agrícolas y paralizar un poco la emigración colombiana que se venía a Venezuela. Pero además la vendieron en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Y qué significa? Cuando gana Chávez y Uribe es el presidente, Uribe le propone a Chávez que compre Monómero a una empresa de Europa. Bueno, ¿y qué significa? Chávez consulta y dice que PDVSA compre él. Y Chávez complace a Uribe
¿En función de qué? De que esa producción de fertilizantes le sirviera a los productores de Colombia, pero le sirviera también a los productores. ¿Por qué? Porque las materias primas salían de Pequibén. Colombia no es petroquímica. Nosotros hemos tenido una petroquímica tal vez mal administrada, pero la hemos tenido. Colombia no la ha tenido ni siquiera mal administrada. No tiene el gas suficiente, por lo menos en vida y en operatividad. Puede tener reservas, pero nunca tendrá las reservas de Venezuela. Siempre dependerá Colombia de la vida petroquímica venezolana, en empaques, en envases, en resina, y ese acuerdo se hizo ahí. Ahora Chávez compró el 95% de esa empresa a la República. Entonces no puedes llegar tú y ahora venderle los insumos a los campesinos venezolanos con la marca Monómero a $35 cuando tú lo vendes en Colombia a 20. Ahora, Didaco, fíjate, la política se mueve y además castiga los errores. El que cree que puede hacerse loco y no corregir, sino dejar pasar, se le aparece el error. Entonces, la política se va moviendo y hoy hay una nueva realidad que es compleja. Bueno, hay estos factores de apertura, la Unión Europea, el Grupo de Lima, que empiezan a ver las variantes del juego. Yo me metería allí. Fíjate que el gobierno en la Plaza Altamira, en el paro petrolero, en muchas de las protestas o acciones de la oposición ha dejado que se desgasten. Claro. No ha actuado directamente. Y entonces, en esta actual realidad, oye, el tema económico es muy horrible. Aun cuando ahí hay, ya lo vamos a discutir, algunas tendencias que están comprendiendo que hay que moverse hacia la productividad, salirse de los esquemas ideologizados para, bueno, generar más recursos, porque ya no tenemos el ingreso petrolero, el tema económico asusta porque la pandemia ha causado estragos en todo el mundo. Cuando termine la pandemia, la vacuna, si es que logramos vencerla, viene una cosa muy fea, empresas quebradas. Estaba viendo, mira, un video que me conmovió de los cruceros. ¿Tú lo viste? Sí, claro. Ese poco de barcos tirados, gente, plata, inversiones, el Circo de Soleil, por no decirte las grandes empresas. Entonces, Venezuela cuando salga de la cuarentena se va a encontrar que todo el mundo anda buscando real y a ver cómo hace, porque todo el mundo está bajo una misma situación. Entonces, yo me prepararía para ese esquema, digo, déjame agarrar el país, producir estabilidad, quitarme estos problemas de la política y entrar en otra dinámica. Yo estoy de acuerdo contigo, pero con una diferencia. Pero me lo vas a decir al corte. Ok. Vamos al corte y ya regresamos. Seguimos con Didaco Bolívar. Yo te planteo entonces, Didaco, que hay una crisis profunda. El país está obligado a revisarse porque la desaparición del ingreso petrolero en las dimensiones que lo teníamos antes, en el año 2012, que fue la suma del barril cuando estaba alto, entraron 80.000 millones. El año pasado se registraron 8.000, hay una diferencia muy grave. Ahora, eso significa cambiar una cultura de ingresos petroleros por una cultura productiva. Entonces, esos son asuntos complicados, enredados, porque imagínate tú los países como desarrollados como Estados Unidos, Europa, Alemania, viven entrando en crisis, en vacíos y se les baja la bolsa. Italia. Claro, y hay el tema económico es muy complejo. Y el gobierno ha tenido un problema ahí de entender cómo se mueve la economía por problemas de algunas concepciones viejas sobre lo que es el tema del desarrollo. La Unión Soviética se cayó porque no producía sino armas. Sí, pero óyeme, yo creo que tal vez nosotros, y yo me siento ahí culpable también, ¿verdad? Responsable, de que no hemos difundido con mayor presencia ministerial en los programas. Yo estoy defendiendo la idea de que los ministros... Sí, pero los ministros tienen que venir a los programas, porque ha habido aciertos en las decisiones que se han tomado. Fíjate, por ejemplo, se liberó la divisa. Tú podrás decirme, sí, pero en este momento no se consigue. Sí, pero cuando la había a $110 el barril, estaba prohibida. Segundo, el sector privado no participaba. Todo el mundo tenía que ir a Cadivi. Bueno, ese tiempo se viene erradicando a un modelo distinto, que no es un cambio de modelo, es una actualización del modelo. Ninguna gobernabilidad rígida. Mira, te lo voy a plantear. Simón Bolívar. Simón Bolívar liberó a los esclavos aquí, pero cuando llegó a Perú, los señores de Perú le dijeron, un momentico, nosotros lo acompañamos en esta independencia nuestra y suya, siempre y cuando nos libere a los esclavos, y no los liberó. Pero además, cuando llegó a la sierra de Santa Cruz, de Bolivia, ¿qué le dijo el general que estaba dirigiendo eso, que era el mayor terrateniente? Mire, aquí la única manera que yo participe con usted en esta batalla
es que usted haga un decreto en defensa de la propiedad privada. Y Bolívar tuvo que sacar un decreto de 5 artículos. El que atente contra la propiedad privada son fusilados. Y entonces se hizo la guerra y nació Bolivia. Lo que quiero decirte es que la gobernabilidad no es rígida. No hay cambio de modelo. Y el izquierdismo que ataca al presidente Maduro y a los ministros y a las autoridades gubernamentales Les de esta dice materia, socialdemócrata a Maduro, Bueno, vendido. sí, pero óyeme, le dicen injustamente. Porque óyeme, ¿cómo nace el nuevo mercado de valores? Con Hugo Chávez. Hugo Chávez inauguró la primera bolsa agrícola en Venezuela, que fue un éxito. Después Giordani la eliminó. Pero óyeme, pero nació con Chávez. ¿Qué hizo el presidente Maduro? Mira, le dio posibilidades en el mercado de valores. Y esta es una operación financiera que está haciendo la vicepresidenta de la República. La doctora Delcy Rodríguez está manejando, digamos, la actualización del modelo gubernamental con el equipo económico. ¿Qué hay hoy? Un mercado de valores estable. ¿Cuál es el camino? El camino es petroquímico y de mercado de valores. El mercado de valores tiene definiciones. Las personas naturales pueden participar en el mercado de valores. ¿A dónde tenemos que ir nosotros? A democratizar los operadores del mercado de valores. No pueden ser 2, ni 3, ni 4, ni 5 cuando el sector público participa. No, deben ser ampliados. Porque la deuda nuestra no entra en los operadores cambiarios y en los operadores del mercado de valores venezolano. ¿Por qué no puede entrar una recompra de esa deuda si entraran en los operadores actuales? Bueno, no lo hemos hecho nunca, no lo podíamos hacer nunca porque teníamos eso. Ahora, la vicepresidenta ha sentado un precedente económico que no lo ha habido aquí en 60 años. El presidente ha sido el conductor, yo te dije aquí, ha sido el arquitecto de una estructura financiera de actualización de gobernabilidad. Las exportaciones. Aquí hay un derecho a exportar y se llama 80-20. Usted exporta el 80 de sus utilidades y lo deja en el banco que usted quiera afuera. El 20 lo convierte, ni siquiera se lo quitan. Cuando Pérez había un drawback. ¿Qué es el drawback? O sea, yo te subsidio, pero el subsidio te lo entregaba cada 5 años. No es rentable en términos de estructura de costo industrial. No, y con la inflación ahorita. Bueno, óyeme, esas medidas se vienen tomando. Ahora, ¿qué significa? Nosotros tenemos que ampliarla y por eso yo te traje, fíjate, en Podemos estamos trabajando ¿qué? Una actualización de la ley de timbre fiscal. Aquí se perdió la estampilla. Ahora, ¿cómo es que la estampilla no es un ingreso? A lo mejor el timbre no te da el ingreso petrolero. Es que ninguna recaudación te va a dar el ingreso petrolero. Pero de a poquito vas construyendo. Bueno, mano, de grano a grano se llena la gallina. Estuvo Ricardo Pero, Lozano, presidente de Fedecámara, y yo le pregunté, pero el gobierno te ha llamado, ha llamado a las empresas. Me dice que es muy lento, que todavía no hay propuestas claras, que eso va como... Óyeme, pero aquí está la otra propuesta. Y Postel, en todos los países del mundo, el correo es una empresa. Una empresa que se autosostiene. Y Postel debe ser modificada sus facultades. Sí, pues además cambió, cosa del correo cambió muchísimo con los emails y el mundo digital. Sí, pero óyeme, además de que está digitalizado, óyeme, yo cuando era estudiante en Maracay, en el pedagógico, mi papá me mandaba por giro telegráfico 150 bolívares mensuales para pagar 100 bolívares la residencia y 50 bolívares para los gastos mínimos que tenía yo. Me llegaba por telegrama y con el telegrama yo iba al Banco de Venezuela y me lo convertía, era un cheque efectivo. Ahora, el correo perdió ese cuentadante y Postel perdió la condición de ser operador de remesas. Ahora, si tú no tienes capitalización en divisa, ¿cómo tú mueves una mercancía de aquí a allá? O un emprendedor de aquí al exterior, si no tienes la posibilidad de ser cuentadante en el exterior para hacer transferencias o sustituirlas de alguna otra manera por una garantía. Oye, ahora hay que modificar esta ley y actualizar Postel. Bueno, es un recurso. Pero son muchas cosas las que tienes que hacer y necesitas un país que confíe, estabilidad jurídica para atraer capitales y además cambiar el clima político para que de la crisis, de la permanente inestabilidad y confrontación pase a un estándar que te permita desarrollar todo ese tipo de proyectos, corregir el Estado, modernizarte y entrar en los retos que te plantea este nuevo año que son complejos. Claro, pero fíjate, el presidente tomó una decisión. Es verdad que perdimos por el bloqueo, por las sanciones, el ingreso petrolero más las conspiraciones internas. Pero indudablemente, ¿qué significado esto? Que creció una economía alternativa, que no tiene vuelta atrás. Los venezolanos son sobrevivientes. Sí, no tiene vuelta atrás. Ahora, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Que se evalúe la capitalización. Fíjate, el presidente acaba de autorizar las cuentas en dólares.
Cualquiera dirá, sí, pero ¿qué significa una cuenta en dólares? No, una cuenta en dólares para una persona que esté en Sanare, ¿no? En el municipio Morán de Barquisimeto, del estado Lara, ¿qué significa? Ahí está el 25% de la producción de café de Venezuela. Un productor de café vende en granos o mediante la torrefactora su café molido en dólares. Claro, pero Ahora, cuando vas a ¿dónde? hacer negocio Sí, pero con los óyeme, bancos sí. americanos que son tu área, no puedes porque Óyeme, te paran en seco. no necesariamente. Tienes que salir de las Sí, pero sanciones. óyeme, no necesariamente nuestros compradores son americanos. Pero no solo por el bloqueo, es que desde hace tiempo no son americanos. No, pero en mucho, materia de café, mucho mercado se te óyeme, aleja por las sanciones. sí, pero en materia de café, nuestros compradores son chinos, nuestros compradores son rusos, nuestros compradores son bielorrusos, nuestros compradores, ¿dónde están? Bueno, en Europa. O sea, ese es el mercado que se abrió. Lo que no significa que el mercado americano no sea rentable, Claro, porque oye, ni el europeo ni bueno, sí, tú pero es tienes que nuestro buscar todos los mercado mercados natural posibles. es el mercado americano, porque es el más inmediato, Así el más es. cercano. Ahora, si tú modificas esto, ¿qué se está estudiando? Mira, yo veo tu programa permanentemente. Si no lo veo en la mañana, tengo la ventaja que lo veo en la noche. Ahora, ¿qué significa? Aquí no hay dolarización de la economía. Y eso lo ha dejado claro el presidente. Aquí lo que hay es uso del dólar autorizado. Dialco, vamos al corte y ya regresamos. Estamos con ustedes en breves segundos. Seguimos con Dialco Bolívar. Fíjate, en términos del problema que tiene el país, la crisis económica, servicios, hambre, inflación, etcétera, todo ese cuadro, que no tiene sentido negarlo, uno debería pensar sobre las opciones, las oportunidades. Fíjate que los empresarios, la diferencia entre un empresario y un político es que donde hay crisis, el empresario ve oportunidades. El político también, ¿oíste? Ah, no todos. Bueno, pero no todos. tampoco todos los empresarios. ¿Verdad? No seamos totales en uno y totales en otro. Pero que hay una Claro. enorme oportunidad porque de alguna u otra manera se ha ido decantando los conflictos de la política. El conflicto en la oposición entre votar o no votar se ha ido decantando. Claro. Eso se va a mover. Hubo que hacer todo esto y pararse frente a defender el voto a costa de que la gente no votara o lo que sea, pero había que hacerlo. Y ahora todos estos giros que está dando la geopolítica te vuelven a decir, oye, hay unas enormes oportunidades, ¿por qué no aprovecharlas? Se ve que hay una crisis ahí en el chavismo, no crisis, no hay tendencias sobre cómo hacer las cosas, y hay unos que quieren tirar la cosa para atrás y hay unos que quieren tirar la cosa para adelante. Claro, eso es una disputa natural. Yo creo que entre ellos puede haber diferencia, pero tienen una virtud. Comprenden la magnitud de la responsabilidad. ¿De la crisis esta? Sí, como no, y se entienden adentro. Ah, no, sí, pero ¿qué se entiende? Y hay un jefe, que es el presidente de la República, ¿verdad? Y hay unos cuadros dirigentes como Diosdado, como Jorge, como Delcy, como Alzheimer, bueno, como Aristóbulo, que en general líderes que están adentro, que acompañan dentro de esas decisiones, las decisiones que se toman compartidas y se asumen. Y además hay un valor, Kiko, que yo no lo veo en la oposición. En el gobierno hay palabra. Yo te doy mi palabra en este acuerdo y se cumple. En la oposición tienes que buscarte un fiador, un registrador subalterno, un notario, pero además tienes que ponerle una fianza. ¿Por qué? Porque no se cumple, déjame decirte, ni en bolívares ni en dólares. Entonces, lógicamente, cuando tú pierdes esa credibilidad... Pero la oposición dice que ha sido muy maltratada. Ahí está el informe de la ONU, los derechos humanos, la cantidad de exilio y estas amenazas permanentes que te van a meter preso. Timoteo Zambrano es presidente de la Comisión de Política Exterior. Bueno, me refiero a la oposición G4. Bueno, pero oye, tú tienes obligaciones y derechos. No es que tú pides solo derechos, tú también tienes obligaciones. No participas, no crees en las elecciones, declaras ilegítimo al Tribunal Supremo de Justicia, buscas sanciones para los funcionarios que quieran participar en las elecciones. Y además me vas a decir, oye, pero ¿por qué te metes conmigo? No. Bueno, pero hay un juego. No, oye, el no. desacato, elegiste los magistrados del tribunal en la última Pero parte óyeme de la decirte, gestión de Diosdado, cuando eso mira, había que elegirlo en la nueva asamblea. Pero óyeme, si el desacato, que fue un hecho, se revierte devolviendo a Henry Ramos a la presidencia de la asamblea por los meses, 2 meses, y volver a restituir los 2/3, se hubiera hecho. Pero ¿qué es lo que estaba planteado? Oye, Kiko, yo soy miembro del comité de postulaciones. Aquí va a haber CNE en abril.
¿Por qué no lo hicieron ellos con 2/3 de la Asamblea en el 2016? Porque no se pusieron de acuerdo. Y porque además aspiraban 20 y eran 5 cupos. O sea, como diría mi papá, no hay cupo para tanta gente. No hay cama. Sí, no hay cama para tanta gente. Entonces, ¿qué pasó? En 5 años no se pusieron de acuerdo. Óyeme, cuando ellos fueron a la elección del 2015, y tú lo sabes, no se eligió un CNE por la Asamblea Nacional. El último CNE que eligió la Asamblea Nacional es cuando el presidente actual de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue miembro del CNE. Esa fue la última vez. Sí, del resto, del resto de la oposición no se puso de acuerdo. ¿Y quién entró? El doctor Luis Emilio Rondón, un hombre honesto, funcionario de carrera, y fue el consenso para que la oposición, el Tribunal Supremo, cubriera la vacante. Ahora, con ese miembro del Tribunal Supremo, la oposición nos ganó los 2/3 de la Asamblea Nacional y nos derrotó en el 2015. Ahora, ¿qué se aprendió? Mira, paciencia, vamos a esperar los 5 años, vamos a esperar los 4, vamos a esperar el 5.º y vamos a esperar el último. Y aquí venimos, pues, y aquí estamos otra vez. Didalgo, fíjate, esta investigación que se va a hacer sobre las empresas y los dineros en el exterior, ¿cuál crees tú que sea el destino? ¿Qué va a pasar allí? Porque leí ayer que Bernabé Gutiérrez publicaba un Twitter donde AD decía, investiguenlo. Nosotros aprobamos la investigación contra Lucinti y contra Pérez, que se investigue. Va a haber una casa de brujas, vamos a tener a Guaidó fuera del país, un poco de diputados. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué utilidad Mira, tendrá eso? Este es un precedente. Aparte del Óyeme, problema yo de los dineros, ¿no? Mira, yo no te puedo hablar astrológicamente porque no es mi oficio, ¿verdad? Y en política venezolana menos. Yo creo que los astrólogos ahí Aquí pelan. pasan mucho trabajo, ¿verdad? Óyeme lo siguiente, yo no te puedo decir qué va a pasar. Lo que sí creo es qué actitud deben tener los que se sienten de alguna otra manera corresponsables por lo que han activado. Faciliten la entrega. Óyeme, ¿qué cuesta? Fíjate, El objetivo es que entreguen los... óyeme, yo no te puedo decir que ese sea el objetivo. Ok. Lo que te quiero decir, facilita la entrega. Porque tú no puedes manejar CISCO sin tener autoridad gubernamental, sin ser un representante legislativo, sin tener ninguna facultad, sino porque a ti te dio la gana de manejarlo. No, porque la realidad cambió en los Estados Unidos y cambió aquí también. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cambió en Europa. En todos lados. Óyeme, y en Colombia, Kiko, va a cambiar. No porque cambie Duque en este momento, ¿verdad? Sino porque va a cambiar la actitud del Congreso colombiano. No, y hay una enorme conflictividad. Ahorita hubo una masacre de estas. Bueno, pero óyeme, después de los procesos ¿dónde de está paz. ubicada Monómero? Colombia. Sí, pero ¿dónde está ubicada? Está ubicada en un municipio que depende fundamentalmente de esa empresa. El senador de ese estado, creo que es Barranquilla, ha pedido un diálogo con el gobierno venezolano. Yo digo, este es el momento de tomarle la palabra a ese senador. Eso está. Claro. Estás Ahora, en un momento no, distinto. No te quieres reunir con él en Barranquilla, porque no hay garantía. Bueno, mira, Chávez se reunió con Santos, ¿dónde? En Santa Marta. Ahora, ¿y por qué se reunió en Santa Marta? Mira, esa reunión fue en privado. 8 horas duró la reunión. No hubo escolta ni mesonero. Solo Santos puede decir lo que pasó, porque lamentablemente Chávez hoy no nos acompaña. Ahora, el presidente Santos, fíjate, en la intervención que hizo en la Asamblea de Fe de Cámara, tiene una visión de la política muy equilibrada. No se trata de Uribe, no se trata de Duque. Duque habla mucho, pero Duque tiene una situación conflictiva. En la última elección municipal perdió todo. Todo, totalmente. Porque en Colombia viene un proceso como el que se dio en Chile, Eso es con correcto. muchas diferencias. Eso es correcto. Pero lo cierto es que, bueno, las aguas se mueven. Sí, y hay pero que moverse con ellas. nosotros desde aquí no podemos ver, óyeme, mira lo que te voy a decir, ¿no? Lo que te dije anteriormente es polémico y a lo mejor tiene disenso, pero yo tengo que decir lo que pienso porque además creo que ayuda al gobierno y ayuda al propio Parlamento. Nosotros no podemos descartar una reunión con Uribe, ni podemos descartar una reunión con Santos. Ah, qué bueno que estás diciendo eso. No, indudablemente. Ah, bueno. Déjame decirte, las relaciones entre Chávez y Uribe las conozco yo porque yo era gobernador en ese momento. Eran unas relaciones honestas. Óyeme, se decían de todo. ¿tú sabes cuál fue el Eso lo aporte? recuerdo ¿Tú yo. sabes cuál fue el aporte del gobierno venezolano cuando Chávez era presidente a la comunidad andina en ese momento? 8.500 millones de dólares. El Venezuela le aportó a la comunidad andina lo que a Dey Copey no le aportaron en 40 años, siendo los fundadores. ¿Y por qué? Porque Chávez tenía una visión de Colombia en función no de apoyar la guerrilla, sino de convencer la guerrilla de ir a un proceso de paz. Y esa es la verdad. Entonces, ahí hubo una relación de disenso, pero hubo convivencia. Hubo convivencia. Fíjate, y a Hidalgo, pesar de que Santos y Chávez... Vamos al corte, Sí, cómo Hidalgo.
ya vamos a seguir hablando aquí de todas estas cosas. No se pierda el programa, ya estamos con ustedes. Seguimos con Dialco Bolívar. Fíjate, me encuentro yo a Gustavo Duque, el alcalde de Chacao, que por cierto declaró que había sido un error no ir a las elecciones. Sí, me gustó su declaración. Y él me dice, bueno, tú sabes que Iris Valera declaró que la gente que se fue, bueno, hay que pillarle los apartamentos para agarrarlos. Y eso produjo una caída del precio de los apartamentos, de la casa en esa zona, en Chacao, de 30%. Pero ese tipo de declaraciones contrastan con lo que estamos hablando. Esas son las declaraciones, oye, de la invasión, de las comunas, de todo eso que asusta y que además es viejo. Mira, yo honestamente te digo, yo creo que si alguien está contribuyendo en este momento a que el Parlamento tenga una sola voz, es la diputada Iris Valera. Ahora, ¿pero tú estás de acuerdo con esa declaración? Óyeme, déjame decirte, tú sabes que tú puedes declarar en 100 palabras y a lo mejor en 5 se te va una emoción. Pero ¿y por qué te olvidas de las 95? O sea, ese momento emotivo lo puede tener cualquiera, pero no pierdas lo otro. Fíjate lo que ha planteado la primera vicepresidenta Iris Valera, una reunión con el sector industrial. ¿Por qué? Porque está preocupada por el problema de la manufactura. En Dialco tenemos que asumir la directiva, una reunión con el sector industrial manufacturero venezolano a todas sus instancias. Déjame decirte con toda sinceridad, porque ella va a ver este programa, yo el primero que me asombré fui yo, pero déjame decirte, reconozco que ella va a jugar un papel en esta asamblea de entendimiento y de diálogo. Ahora, a su estilo y disenso. A su estilo y disenso, por eso te digo, si son 100 palabras, ¿por qué te ocupas de las 5? ¿Por qué no recuerdas las 95? O sea, yo creo que el valor del entendimiento, del diálogo, ahora, es lo que no se puede perder. Mira, se decía, tú sabes, en los huequitos, en los rincones, que este cuadro de la Asamblea Nacional, bueno, que Jorge significaba una apertura, una búsqueda de diálogo con los americanos, el país, ese discurso, y por lo cual no era Diosdado, pero que Iris Valera era la representación de esos sectores radicales, y que tú eras los nuevos factores y el equilibrio. Mira, yo no sé si esa es la función, lo que sí te digo es que yo agradezco al presidente de la República, a Jorge, a Diosdado, ¿verdad?, esta designación, porque creo que es una oportunidad. Y si yo puedo contribuir con mi experiencia política de 16 años de gobernador, y además de eso, yo fui senador. Yo no estoy hablando de la antigua Asamblea Nacional que dejó Guaidó y que dejó Henry Ramos, no. Yo fui senador del antiguo Congreso de la República, cuando había una Cámara del Senado y cuando a mí me tocó ser senador. Mira, Caldera en una reunión me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Le dije, yo tengo 34 años. Usted está muy joven para ser senador, tiene que tener 50. Y yo le dije, mira, ¿y este señor quién es para decirme a mí si yo soy o no soy? Los aragüeños son los que dicen. Y me lancé. Caldera no me apoyó y yo salí electo. El partido de Caldera no me apoyó y yo salí electo con los votos del MAS y el chiripero. Ahora, ¿qué significa eso? Que aprendí cuando llegué ahí. Mira, cuando llegué parecía un geriátrico. Imagínate, todos los senadores que estaban ahí de Acción Democrática de Copey. Pero un aprendizaje increíble de Armando Sánchez Bueno, de Aide Castillo. Oye, déjame decirte, de senadores que yo jamás me imaginé que podían ser aleccionadores de una experiencia. Ahora, eso no significa que tú las asumas, ni que las conviertas en paradigma, sino que yo sentí que era el ciclo que se estaba yendo de ese liderazgo político. Y hoy creo que si mi contribución puede ser, es para darle más estabilidad a este ciclo político, tanto en el gobierno como ayudar al gobierno a comprender la oposición. Pero ahora ha pasado el tiempo, Dialco, ya no eres ese muchacho, ya eres un hombre adulto, además que ha pasado de todo, has estado arriba, has estado abajo, claro. y entiendes más la política y los valores que deben sustentarla, sobre todo que más que juego hay que tener sentido de la tolerancia. Correcto. Porque si no tienes sentido de tolerancia... Oye, pero imagínate, le vas a pedir... No puedes entender las sociedades. Pero oye, 5 años duró el gobierno cercado por esta asamblea. Esta asamblea, dirigida por Jorge Rodríguez, va a aprobar leyes en 6 meses que no aprobó en 5 años la anterior. Primero, el primer trimestre está dedicado al tributo. Va a haber, el gobierno se va a meter en lo de las comunas. Sí, claro, ¿y por qué no?
pero Óyeme. eso no es como viejo de algo. Esto es un Oye, mundo digital. óyeme. Hay que hablar en términos de lo que el mundo está planteándose, de las nuevas empresas, de las Pero, nuevas oye, maneras de Mira, asociarse y mira, organizarse. ¿tú te acuerdas de los kibú? Los kibú fueron para los israelíes un símbolo de nobleza y de Los libertad. soviets para No, los rusos. los kibú. Los kibú fueron organizaciones comunitarias. Ahora, ¿qué son los kibú hoy en la economía israelita? No son los que determinan la economía, pero conviven con la economía. Las comunas no son la economía venezolana, pero conviven con la economía. Cuando tú tienes un cerco de distribución económica, cuando tienes un cerco de productividad y colocación de productos, cuando tienes un cerco en términos de colocar al consumidor un inventario, las comunas también son una respuesta política, económica frente al problema. Entonces, en una economía de guerra, como dice el presidente Maduro, tú tienes que tener, ¿cómo era la frase que decía la oposición? Estamos manejando todas las opciones. Mira, pero Entonces, fíjate que creo- Cusano, que yo estuvo creo- aquí, decía una cosa que toda la gente que lo llamaba, que se conectaba con Fede Cámaras para hacer negocios en Venezuela, hablaba de aplicaciones, de cosas de estas modernas, del mundo digital. Hay una nueva economía, una nueva manera de ver las cosas. No, todavía vamos a apuntar para allá, chicos, y no para esas estructuras que en el caso de Cuba, bueno, esa experiencia de controles genera mucho miedo a los sectores que no acompañan el proceso, que hoy son la mayoría. Pero óyeme, estamos en una economía de guerra. Y tú sabes que yo soy taurino, ¿verdad? El capote rojo hay que asomarlo de vez en cuando, ¿verdad? Para saber para dónde van los tiros. Pero no se han Óyeme. asomado demasiadas veces ya. Mira, hemos tenido creas, mucho capote no rojo. creas, porque, oye, ¿cuánto? Aquí ha pasado de todo. Sí, pero óyeme, ¿cuántas sanciones no han habido? ¿Cuántos 592 sanciones. Óyeme, pero óyeme, Entre la Unión Europea y Estados Unidos. 48 horas antes de irte el presidente Donald Trump, los buques últimos que trasladaban el combustible fueron sancionados. Pero perdió Trump. Está Trump bien, todo pero- su significado. Bueno, ahí está Biden. Claro, pero 48 horas antes de irse, fueron sancionados. Ahora, ¿quién afectó? Ajá. Afectó a los que tienen las estaciones de Y gasolina, Biden llegó afectó al y consumidor. agarró y llamó a las empresas, a Repsol Y las lo demás, resolvió. Y le dijo, no, manden el diésel porque esa gente, la pandemia los tiene fregados, yo no voy a... Sí, Cambió, pero- las sí, cosas pero están óyeme, cambiando. el mensaje de exonerar el diésel, en las sanciones, no es solo un mensaje del gobierno, es un mensaje de la oposición. ¿Qué le está diciendo a esa oposición que sancionó? Mira, el bolígrafo que tenías cuando Trump ya no lo tienes. Ya tú no vienes a ponerme la lista aquí de los sancionados. Yo voy a evaluar mi situación con Venezuela. Y ese es algo Así que es. nosotros tenemos que ver con agrado y con satisfacción. Vamos, te lo dije aquí en tu programa, bueno, en plena campaña electoral y me costó un poquito en algunas asambleas, tú sabes, medio Te radicales. miraron mal. Oye, no, me miraron mal, no. Oye, no me aplaudían. Entonces, déjame decírtelo otra vez. Vamos a una negociación porque hay disposición del gobierno venezolano. por cierto, eso que Ahora, estás comentando. ¿qué es lo deseable? Una reunión entre el presidente Biden y el presidente Nicolás Maduro. Sería muy bueno. Hay que Entre no, los y dos. recuperar la embajada y las Sí, relaciones. pero una reunión entre los dos. ¿Cómo no? ¿Verdad? Debe- ¿Por debe- qué? hay que Porque auspiciarla. es la manera. Mira, la diplomacia en el mundo hoy es presidencialista. No es jerárquicamente de los organismos diplomáticos que están adscritos al gobierno. No, es fundamentalmente presidencialista. ¿Quién decide la diplomacia en Colombia? Duque. ¿Quién decide la diplomacia en Alemania? La Merkel, hasta que tuvo. Pero- ¿Quién decide la diplomacia en Inglaterra? Boris Johnson. ¿Quién decide la diplomacia en España? El presidente Pedro Sánchez. Bueno, entonces tú tienes que hacer una reunión presidencial. Yo creo que es necesario que haya un diálogo privado. Bueno, Privado, el gobierno oye. debería apuntar por esa vía, Claro. de buscar estas nuevas Bueno, uno tiene que oportunidades. facilitarlo. Y- Pero uno también tiene que decirle al chavismo, Guárdate- vamos a sentarnos Ok. a dialogar. Guárdate el capote rojo, porque llegó este es un tiempo. Hermano, tú de sabes que yo conversar. siempre estoy en las gradas, yo nunca estoy en la arena. O sea que por ese lado yo te lo pongo de manera ejemplar, pero yo nunca he estado en la arena. A mí me gusta estar en las gradas. ¿Oíste? Dirá, quien no te conoce. Gracias por estar con nosotros. No, gracias gracias a a todos ti, por ustedes. favor. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.